Bien, todo bien, profe. ¿Cómo les ha ido en las clases? ¿Cómo van con los otros profesores? Muy bien. Sí, Bien, profe. bueno, está bien. Les pregunto, ¿nosotros la clase pasada alcanzamos a ver tema o solo acordamos el sistema de evaluación, la presentación o vimos clase la vez pasada? Vimos clase. Sí, tuvimos clase, ¿cierto? Empezamos con lo de la pirámide. Sí, profe. Sí, con lo Bueno, de la listo. pirámide. Ajá. ¿En qué parte quedamos? ¿Me acuerdan, porfa? Es que tengo varios grupos, entonces no tengo referencia bien en qué parte quedamos de hecho. Les voy a compartir y entonces en la plataforma está el taller para que lo realicen. Ese taller, máxima fecha de entrega sería la otra semana, el jueves. ¿Listo? Profe, Dime. el taller que usted dejó en la clase pasada, o ese es otro. No, ese es el de la clase pasada, ¿sí? Me Ah, imagino que claro. algunos ya lo hicieron, pero pues entonces el que falta, las personas que no lo hayan hecho, tienen plazo para subirlo hasta el jueves de la otra semana, sí, hasta la próxima clase. Ah, bueno, porque cuando yo lo subí decía que se cerraba ese día a medianoche. Voy a mirar para darle apertura nuevamente, ¿listo? Pero no, profe, o sea, decía que, digamos que estaba retrasado, pero se dejaba subir el archivo todavía. Ah, Sí, yo ok. lo subí ayer y me Yo también lo subí ayer. Bueno, Entonces, listo, pues está decía bien. que estaba como retrasado, pero Listo, está bien. Entonces, súbalo allí, tienen plazo hasta dentro de 8 días para poder calificar. Listo, entonces voy a continuar con el tema de la tutoría, ¿sí? Quedamos en la pirámide, estamos explicando la constitución política, ¿cierto? Ya hablamos del constituyente primario, ¿cierto que sí? Me recuerdan, porfa, Sí, recuerden que tienen que profe. tomar apuntes. Hablamos de la ley, ¿hasta dónde llegamos? Necesito, porfa, que me colaboren con eso, que me digan hasta dónde llegamos para continuar con el tema. ¿Quién me dice, porfa? Ustedes sí están tomando apuntes. No, pues usted nos estaba hablando, era de Sí. que el pueblo, pues, estaba por encima de la ley y que debíamos también tomar las decisiones, no podíamos dejar que nos gobernaran así. No nos terminó de decir, usted dijo que esta próxima clase nos explicaba ya mejor. Ah, bueno, listo. Entonces quedamos en que empecé a hablar de la constitución política, ¿cierto? Que la hacía el pueblo, que el pueblo era el constituyente primario, ¿sí? Recuerden que tienen que repasar lo que vemos en clase, que no los va a ponchar de pronto en un parcial, ¿sí? Tienen que repasar, tienen que ver el video, tienen que tomar apuntes. El hecho de que no estemos en la universidad no quiere decir que se pueden relajar ahí en la casa, de no tomar apuntes ni nada. Recuerden que están en la universidad, ¿sí? Que les voy a hacer parcial no va a ser dentro de 8 días, sino dentro de 15 días. Entonces tienen que repasar y mirar, mire que les estoy preguntando y muchos no se acuerdan en qué quedamos, o sea que no repasaron, no miran los apuntes, o si es que no están tomando apuntes, les recomiendo que tomen apuntes de lo que hablamos acá. ¿Listo? ¿Claros todos? Está bien, profe. Bueno, entonces voy a continuar, ¿listo? Hemos empezado a hablar que esto era una pirámide, que esto era una jerarquía de normas, que estaba la norma más importante y iba descendiendo en ese orden jerárquico, ¿cierto? Dijimos que la constitución política la había hecho el pueblo a través de una Asamblea Nacional Constituyente en 1991, que las normas evolucionan como evoluciona la población, que tienen que ir cambiando dependiendo la evolución de la sociedad. También dimos ejemplos de cómo las normas tenían que modificarse. Por ejemplo, hablamos de que en el año 1950
las mujeres no podían votar. Entonces uno ahora en el 2020 uno piensa en eso y dice, uy, qué locura eso. Entonces mire cómo van cambiando las normas. También hablado, no sé si tocamos el ejemplo de la comunidad LGBTI, que en el año, digamos, en el año 80, pues una persona gay no podría decir lo que lo era y no se le reconocía ningún derecho. En este momento, pues usted sabe que gozan de iguales derechos que todos los ciudadanos. Se le reconoce el derecho a la salud, o sea, si usted tiene una pareja del mismo sexo, usted la puede afiliar al sistema de seguridad social, tiene derecho a la liquidación de la sociedad conyugal, tiene los mismos reconocimientos que se establecían para las parejas de distinto sexo. Entonces, mire que las normas van evolucionando como evoluciona la sociedad. Había un ejemplo muy importante de esto, de cómo evolucionan las normas y cómo tienen que ser cambiantes, y por eso las normas, el pueblo tiene que ir acomodando la constitución a sus necesidades. Era lo que se presentaba en Brasil. Ustedes han escuchado algo que se llama el poliamor. Les pregunto, ¿alguno de ustedes ha escuchado qué es el poliamor? Sí, profe. Bueno, listo. Para los que no sepan, pues eso es una tendencia mundial, una tendencia que ha nacido en los países donde consiste en que las relaciones, así las llaman, muy abiertas. Entonces deciden, no, venga, es que nosotros queremos constituir la familia y nos queremos casar, 3 mujeres y 2 hombres. Entonces fueron a una notaría en Brasil, entonces el notario les dijo, bueno, listo, la norma digamos que en Brasil establecía que la familia puede ser constituida por quienes lo deseen, ¿sí? Entonces, incluso acá en Colombia, usted se va a ver la norma y dice igual, que la familia está constituida por quien lo desee, o sea, no hay una limitación en que tiene que ser un hombre y una mujer. El tema del hombre y la mujer era un artículo que estaba ahí en la Constitución que decía que el matrimonio lo constituía la unión libre y voluntaria de un hombre y una mujer. Ese era el artículo que había, que digamos que condicionaba esa forma en que se daban las familias en Colombia. Pero eso quedó, digamos, relevado por la nueva interpretación que familia la constituye legalmente la persona por quienes así lo deseen. Entonces, no hay condicionamiento en definir qué es familia. Entonces, si usted quiere tener 3 personas conviviendo, pues esa es su familia y usted es libre de elegir eso. Entonces, ¿qué pasó en Brasil? Entonces, obviamente, como esa norma estaba abierta, pues, ¿qué hizo el notario? Los casó, 3 mujeres, 2 hombres. Pero entonces, ¿qué pasa? Detrás de esa norma, que es la constitución política que le da piso a todo eso, dentro de esta pirámide jerárquica, vienen la ley, los decretos, todo eso. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con la ley? La ley, cuando cambia algo de la estructura jerárquica, pues obviamente tiene que cambiar hacia abajo. ¿Qué pasó con ello? Entonces, ¿cómo se va a reglamentar el tema de la seguridad social? Si yo soy el único que estoy trabajando, entonces todos los otros son beneficiarios míos, en ese caso de ese matrimonio de 5 personas. Entonces, mire que la norma solo establece que beneficiario es la cónyuge. Entonces, en ese caso, si tiene 4 cónyuges, son beneficiarios. Entonces, mire que todo eso empieza a afectar todas las normas. Entonces, yo le digo algo. Si una mujer de esas que se casó ahí dentro de la relación de las 3 mujeres y los 2 hombres, queda embarazada, entonces ¿quién es el padre? Si se van a divorciar, ¿con quién queda el hijo? Si van a liquidar la sociedad conyugal, ¿en qué proporciones les corresponde? Si es una sola persona la que decide salir de la sociedad conyugal, entonces ¿cómo se hace el divorcio? ¿A quién se tiene que demandar? ¿A las 4 personas? Entonces, mire que toda esta estructura depende del grado cultural de la sociedad. Las normas obedecen al momento histórico de la población. ¿Cuál es el momento histórico de nosotros? Por ejemplo, había una discusión en estos días en Colombia frente a la adopción de niños por parejas del mismo sexo. ¿Cuál es el momento histórico de nosotros como población? Nosotros no permitimos eso. La Corte Constitucional, hubo un revuelo por el tema de la religión,
dijeron que no, que eso no era posible, que cómo así, que los niños, que si lo levantaba una pareja gay iban a ser gay, entonces iba a desconfigurar el tema de familia. ¿Cuál fue el momento histórico de nosotros? Pues digamos, en este momento no se permitió eso. La Corte Constitucional dijo no. Hay mucha oposición al tema, todavía la sociedad no está preparada para eso. Y les doy un ejemplo, esa discusión ya se dio en países desarrollados hace 20, 30 años. O sea, nosotros apenas estamos dando el debate al respecto. Dentro de 20 años se van a acordar del profesor de constitucional que esa norma ya va a estar aprobada y vamos a pensar lo mismo que pensábamos de las mujeres que no podían votar hace 50 años. Hace 50 años, 60 años, era normal. Y esa norma era normal. Ah, no, es que no pueden votar. Lo mismo pasa con la comunidad LGBTI en los años 80. No, es que yo no, ¿cómo así? Es que esa no es la pareja. ¿Qué pasa ahora? Lo vemos normal. Entonces, ¿qué va a pasar con esa norma que no le dimos oportunidad ahora? Dentro de 20 años va a ser, uy, qué locura, nosotros en el año 2020 diciendo que eso no se podía, que no podían adoptar niños por parejas del mismo sexo. Entonces, eso es lo que les quería referenciar, a que las normas son muy cambiantes y que la constitución política se tiene que acomodar a las necesidades de los pueblos. La constitución, nosotros hablamos la clase pasada, que la que traíamos nosotros era de 1886, era muy antigua. Entonces, esa constitución no reflejaba las necesidades de nosotros en 1991, es más. Las constituciones después de cierta edad empiezan a ser obsoletas, por lo que les dije, por lo que los pueblos van evolucionando, sus costumbres, su cultura va cambiando, entonces todo eso tiene que cambiar. La constitución política es la norma más importante, por debajo de la constitución política está la ley. Entonces nosotros elegimos el Congreso, que son los senadores y los representantes a la Cámara. En un momento yo cierro esta puerta, que está haciendo mucho frío. El Congreso, digamos, nosotros los elegimos a ellos para que hagan las normas a favor del pueblo, ¿sí? La ley está por debajo. La constitución política es una norma muy general y la ley tiene que empezar a desarrollar esa constitución política. Les doy un ejemplo. En la constitución política habla de un principio que se llama solidaridad. Entonces, el artículo, creo que es el primero de la constitución política, habla que Colombia es un estado solidario. Entonces, no dice más nada, dice que es solidario. Entonces, usted se pone a pensar, bueno, ¿qué es la solidaridad? Resulta y pasa que ustedes eligen a estos congresistas para que ellos piensen en eso y desarrollen la constitución política, la desarrollen, es que hagan leyes que apliquen lo que nosotros estatuimos en la constitución política, lo que nosotros plasmamos como pueblo. En la constitución política están nuestras necesidades como pueblo y lo que queremos ser. ¿Qué tiene que hacer la ley? Desarrollar eso. Entonces, ¿qué hace el legislador? Entonces dice solidaridad, bueno, listo, me voy a inventar una ley, porque lo que hacen ellos es desarrollar la ley, entonces voy a inventar una ley con base en la solidaridad. Listo, ¿cómo va a ser la ley? Ah, bueno, vamos a crear una ley que imprima el principio de solidaridad en los servicios públicos. Entonces, esa ley ya existe, ¿cierto? Pero entonces les estoy dando el ejemplo. Los servicios públicos, si usted vive en un estrato 1, un metro cúbico de agua le vale 1.200 pesos, el ejemplo. Si usted vive en un estrato 6, ese mismo metro cúbico de agua, porque la empresa que le suministra el agua al estrato 1 y al estrato 6 puede ser la misma, digamos Aguas y Aguas, que es la que distribuye el agua en Pereira a Pinares. En Pinares el metro de agua, digamos, vale 40.000 pesos el metro cúbico en un estrato 6. En un estrato 1 ese metro cúbico vale 1.200 pesos. Entonces usted me dirá, venga, ¿y por qué si es la misma agua, las mismas condiciones, todo lo mismo? Eso se llama un principio de solidaridad. El que más tiene, más paga. Entonces, ¿qué hacen los congresistas? Entonces, hacer la ley con base en lo que dice la constitución política, porque yo les dije que es muy general, y entonces de lo general tenemos que ir a lo específico. Entonces, si dice que es solidaria, entonces ¿cómo vamos a aplicar la solidaridad? Ah, bueno, empecemos haciendo una ley. El que más tiene, más pagan servicios públicos. Entonces, si usted vive en estrato 3, 4 y 5, tenga en cuenta que usted subsidia
el agua en cierta medida de los estratos 1, 2. No, los estratos son 4, 5 y 6 y 1, 2 y 3. Entonces, si usted vive en 1, 2 y 3, está subsidiada su agua. Tiene una contribución. No, 4, 5 y 6 tienen, ahí mire el recibo que dice contribución. Esa contribución obedece a eso, que usted está subsidiando en cierta medida el agua del estrato 1, 2 y 3. Otro ejemplo, que es muy claro del principio de solidaridad y que lo desarrollan en la ley. Los aportes a la seguridad social. Si usted ha llegado a trabajar, aquí hay personas en este curso de la mañana, generalmente son personas muy jóvenes, de pronto no han tenido la oportunidad de trabajar o los que han trabajado. Cuando usted lo afilian como un trabajador, le hacen un aporte del 12% en salud sobre su salario, 12.5%. Quiere decir eso que si usted se gana 1.000.000 de pesos, usted para salud tiene que pagar 125.000 pesos. ¿Sí? Y siempre va a ser el mismo porcentaje, 12.5, independiente de su salario. Entonces, ¿qué pasa si usted tiene un salario de 10 millones de pesos? A usted le van a descontar. En salud, obviamente no todo el porcentaje de usted, porque el 8.5 lo asume el empleador y el 4% el trabajador. Pero el aporte que se hace es el 12.5 en general. Entonces, si usted se gana 10 millones, el aporte en salud va a ser de 1.250.000. Si usted se gana 1.000.000, el aporte va a ser de 125.000 pesos. Adicional a eso, el que se gana 10 millones de pesos, que está pagando 1.250.000 en salud, cuando vaya a solicitar un servicio, le van a cobrar adicional un copago. Entonces usted diría, venga, ¿cómo así? Yo estoy pagando más de salud, o sea, 1.250.000, el servicio de salud que me prestan es exactamente el mismo que el que gana 1.000.000 que el que gana 10. A menos que usted tenga una salud prepagada, que ya es otra cosa. Pero estamos hablando del régimen común, ¿cierto? De lo que le descuenta el empleador y lo que aporta el trabajador. Entonces, el servicio en salud sería el mismo, pero yo estoy pagando 1.250.000 mensual y usted está pagando 125. Y aparte de que yo pago más, me toca hacer un copago adicional por cada servicio. Así, es que ¿sabe cómo se llama eso? Solidaridad. El que más tiene, más paga. Entonces usted está devengando 10 millones, aporte más en salud. Otro ejemplo en solidaridad. ¿Quiénes pagan, quiénes declaran renta? El que tiene dinero. O sea, el que más tiene, más paga, más impuestos, más tributos, más todo. Entonces, mire que la Constitución Política solo nos habla de un principio y de una palabra que se llama solidaridad. Una sola palabra está en la Constitución Política y dice que somos solidarios. Y entonces usted se pone a revisar la ley y hay cantidades de leyes que establecen o que se amparan en ese principio de solidaridad. Otro ejemplo de solidaridad, cuando usted hace los aportes a pensión, hace un aporte del 16% sobre el salario, pero resulta y pasa que ese 16% usted le descuenta el 1.5 para un fondo que se llama Fondo de Solidaridad Pensional. ¿Así se llama? Fondo de Solidaridad Pensional. ¿Qué es eso? Que ese 1.5 de ese 16% que usted aporta, ese 1.5 lo mandan a un fondo. Y resulta y pasa que hay una persona que cumplió la edad, los 62 si es hombre o los 57 si es mujer, para pensionarse por vejez. Y tiene las 1.300 semanas cotizadas si están con pensiones o 1.150 si está en un fondo privado. O sea, tiene los requisitos para pensionarse. Pero a nivel la plata que tiene ahorrada y el fondo dice, no, venga, esa plática que él tiene no le alcanza para la pensión. ¿Qué hacemos? El Estado debe garantizar que no se quede sin pensión. Entonces, ¿qué hacen? Van a ese fondo de solidaridad y dicen, gíreme tanto dinero de allá porque necesito completar para pagarle la pensión a esta persona. Entonces se llama Fondo de Solidaridad Pensional. Y así un sinnúmero de leyes que establecen una sola palabra en la Constitución, que desarrollan una sola palabra, por ejemplo, el principio de solidaridad. Entonces vamos de lo general a lo específico. Entonces lo que hacen los congresistas es desarrollar la Constitución política. ¿A través de qué? De la ley. Por eso es jerarquía. La Constitución muy general y empezamos a bajar.
Listo. ¿Vamos claros hasta ahí, muchachos? ¿Estoy siendo claro con la explicación? Sí, profe. Sí, profe. Sí, Bueno, profe. listo. Sí, profe. Bueno, listo. Entonces seguimos. En ese orden jerárquico, por debajo de ello vienen los decretos ley, ¿sí? Los decretos ley los expide el presidente de la República. Yo quiero explicarles algo primero, acá. Yo quiero que tengan en cuenta algo. Rama ejecutiva, rama legislativa. Y rama judicial. Más adelante vamos a ver este tema, que son las tres ramas del poder público: la rama ejecutiva, la rama legislativa y la rama judicial. Cada una de ellas tiene una función específica. Digamos que la ejecutiva es el presidente y es el que administra el Estado. Tiene que ver con los recursos, o sea, él es el que distribuye el dinero, cómo se va a gastar los recursos del Estado. Él es el que administra. La rama legislativa hace las leyes, ¿cierto? Ya dijimos que es el Congreso, el Senado y la Cámara de Representantes. Y la rama judicial son los jueces, los que administran justicia. Les estoy explicando esto, ¿por qué? Porque nosotros estamos viendo la pirámide jerárquica, las normas, y si estamos hablando de normas, pues entonces estamos parados en la rama, en la legislativa, en la de acá de la mitad, que son las leyes. Y entonces usted me dirá, venga, ¿y por qué acá en la rama legislativa el presidente está haciendo normas, un decreto ley, si es que el presidente lo único que hace es administrar, porque es el ejecutivo? Administra, él no tiene nada que ver con las leyes, ni con la justicia. Por eso es la pelea que ven ustedes en las noticias de la rama ejecutiva, con la legislativa, con los juzgados, con los jueces, con las altas cortes, porque todos tres son autónomos y son el poder del Estado. Tengan en cuenta que el presidente no es el máximo dirigente del Estado, son tres ramas del poder público totalmente independientes. El presidente lo único que hace es administrar. Los legislativos, que son el Congreso, hacer las leyes, y la rama judicial, los jueces. Por eso, entonces ahora está la pelea del expresidente con los jueces. Lo que les quiero denotar acá era lo que les acabo de decir, porque el presidente de la República está haciendo leyes. Resulta y pasa que hay una situación bien especial que está establecida en la Constitución Política, que el Congreso de la República le puede entregar esas facultades al presidente de hacer leyes de manera pro tempore, o sea, por un tiempito, para que éste legisle cuando encuentre una situación especial. Ejemplo, en este momento en el país, ustedes han escuchado que el presidente ha expedido decretos todos los que quiera, pero fue porque la Constitución Política prevé que cuando hay un estado de conmoción interior, una emergencia económica, social, como la que se está presentando en este momento, el presidente de manera excepcional puede expedir decretos ley. Entonces, eso es lo que está pasando. Cuando hay una situación excepcional en el Estado, el presidente, digamos que puede arrebatar esas facultades que se le entregó al Congreso para que él legisle de manera urgente, porque sería muy dispendioso. En el Congreso son 102 senadores más 5 de las FARC con el proceso de paz, y representantes a la Cámara son 168 más 5 de las FARC. Entonces estamos hablando de que el Congreso tiene 280 legisladores, ¿sí? Legisladores, hablamos de es ley, entonces por eso les dice legisladores, porque son los que hacen la ley. Son 280. Imaginen ustedes en esta necesidad y con la urgencia que necesitábamos las normas, que estos 280 personajes se sentaran a redactarlas. Es imposible. No hay posibilidad. Entonces, ¿qué le dicen al presidente? De manera excepcional,
tome usted esas atribuciones y presente usted los decretos y las normas que considere urgentes para conjurar la situación. Y efectivamente eso es lo que ha pasado. Entonces el presidente se dedicó a expedir decretos ley, pero tengan en cuenta que esos decretos los expide el presidente, pero el juez, que sería en este caso la Corte Constitucional, tiene que empezar a revisar la validez de cada uno de ellos. En este momento hay un decreto ley que expidió el presidente, que ya la Corte Constitucional le dijo, no amigo, ese no lo puede implementar. ¿Cuál es? El Ejecutivo creó un impuesto adicional para las personas que ganan 10 millones de pesos, que les iban a hacer un descuento en sus salarios del 10%. Los jueces, la Corte Constitucional le dijeron al presidente, no, eso no lo puede hacer porque usted está afectando el mínimo vital de algunos de ellos. Entonces la gente diría, venga, ¿cómo así que el mínimo vital? Sí, una cosa es el salario mínimo legal mensual vigente y otra cosa el mínimo vital. El mínimo vital es aquel con que una persona generalmente subsiste. Entonces, si yo tengo un salario de 10 millones de pesos, pues entonces yo tengo una casa y unos gastos que representan ese salario. Si usted intempestivamente me dice a mí que me va a recortar el salario en 1 millón de pesos, pues posiblemente yo voy a tener problemas financieros, porque generalmente el que vive con 10 millones de pesos, 10 millones de pesos se gasta. Entonces digamos que eso no lo puede hacer así intempestivamente el presidente a través de un decreto. Por eso estas normas, los jueces le dijeron, no, ese no es el camino y no puede ser por allí. Tiene que ser el legislativo el que reglamente eso. Si van a disminuir los salarios, tiene que ser el legislativo, pero no el presidente a través de un decreto ley. Entonces, el presidente, a pesar de que puede legislar, o sea, hacer las leyes de manera temporal por la necesidad que se está presentando, es la Corte Constitucional la que va a revisar esos decretos, a ver si los expide con amaño o cumpliendo lo que establece la Constitución política. También puede pasar que el Congreso le diga al presidente. Un caso que se dio muy especial fue cuando se estaba suscribiendo el proceso de paz. ¿Qué hizo el Congreso? El presidente Santos en ese entonces necesitaba expedir todas las normas referentes al proceso de paz. Como eran tantas normas y eran tan complejas, pues se imagina si le hubieran dado esa tarea al Congreso, si hubiera demorado 2, 3 años para redactar eso. ¿Qué hizo el Congreso? Le dijo al presidente, redactelas usted, presidente, expida usted los decretos ley y me los pasa a mí como Congreso y yo le doy los debates acá, porque ellos se sientan a debatir las normas y se las aprobamos. Entonces, ¿qué hizo el presidente? El Congreso le entregó esa facultad al presidente para que pudiera legislar, expidiera los decretos y se los pasara a ellos para que ellos le dieran el debate y aprobaran esos decretos que ha expedido el presidente para poder, digamos, conjurar o tramitar o darle vía libre al proceso de paz. Y eso fue lo que pasó. Pero tengan en cuenta que el presidente no legisla, el presidente no expide normas, el presidente no está dentro de sus facultades hacer esto. Simplemente, de manera excepcional es un estado de emergencia o de manera excepcional que el Congreso le diga al presidente legisle. Les voy a dar un ejemplo de lo que pasó en Venezuela con el tema de la dictadura, pues con el tema de Hugo Chávez y por qué el país cambió tanto. Allá el presidente, cuando estaba Chávez, el Congreso de allá les dijo, le entregó esa facultad al presidente para que legislara. Entonces, por eso Hugo Chávez cambió toda la constitución política, modificó todo el régimen del sistema capitalista a uno socialista, expropió, hizo lo que quiera, porque el legislativo le entregó esa facultad de que él pudiera legislar. Entonces, digamos que la situación es bien compleja cuando hablamos de los 3 ramas del poder público. Cada una debe trabajar armónicamente y separada de la otra. O sea, esta no puede interferir en las funciones de esta, ni esta puede interferir en las funciones de la rama judicial. Y esa es la pelea que hay ahora.
que el presidente está interfiriendo en las decisiones de la rama judicial y ellos son autónomos, ellos toman decisiones con base en la ley. El Ejecutivo administra y la justicia siempre va a estar velando es porque las normas se cumplan. Entonces, independientemente de que sea el presidente o un legislativo, el que sea, la rama judicial es la que va a tomar las decisiones con base en derecho y con base en la justicia. Listo. ¿Vamos bien hasta allí? Sí, profe. Muy bien, profe. Sí, señor. ¿Todos bien? Profe, alguien hizo una pregunta por el chat. Dale. De un momentico que un estudiante me está escribiendo. Por el chat. Muchas gracias, profe. ¿Y eso cómo podría cambiar allá? Valentina me está preguntando de Venezuela. Sí, profe, o sea, ¿cómo podrían quitarle, diciéndolo así, como el poder, ese poder absoluto al presidente? No, es que ya es muy difícil. Mire, vea lo que pasó allá. Y con base en eso voy a explicar un tema que de pronto tenemos que ver más adelante, entonces le damos unas puntaditas de una vez. Estas son las tres ramas del poder público. Deben ser autónomas e independientes. Tienen el mismo rango y jerarquía dentro del Estado, o sea, el mismo poder. El presidente no está por encima de los legislativos, ni el legislativo por encima del judicial. Resulta y pasa que cuando un presidente, no, en la Constitución hay un principio que se llama la democracia. Y la democracia en últimas consiste en la rotación del poder. La rotación del poder es que usted está 4 años y eligen otro, 4 años, otro. ¿Por qué? Porque cuando una persona, un presidente, está por mucho tiempo en ese cargo, pues adquiere mucho poder. Mucho poder es que empieza a permear la rama legislativa, o sea, empieza a poner los candidatos de él allá en la rama legislativa. Todos los congresistas son de él. Y aparte de eso, empieza a montar en la rama judicial a los jueces de él. Empieza a poner, lo que pasa es que acá es muy difícil porque estos cargos de los magistrados son de 8 años. Entonces, digamos que para poder sacarlos de acá en un periodo presidencial no le alcanzaría, pero en 2 o 3 sí los alcanza a sacar y a poner los personajes de él. Entonces, ¿qué pasa con esas dictaduras? Cuando usted permite que un presidente pase más de un periodo allí, cuando él se vaya, digamos, cuando el pueblo quiera cambiar de presidente, pues él ya va a tener permeada la rama legislativa y la rama judicial. Entonces él va a cambiar la constitución política a su amaño porque él hace las normas y el que las revisa legalmente si cumplen es la rama judicial. Y si todo es de él, pues entonces este ejecutivo deja de estar aquí y pasa a estar acá. Entonces el legislativo ya no estaría allí. Esto no me quiere. Entonces estaría acá. Rama ejecutiva. Quedaría por encima de estos dos, porque es que el legislativo le entregó el poder y la rama judicial también le entregó el poder. Entonces, todas las normas que haga, las normas que él proponga, el legislativo se las va a aprobar. Y el que le tiene que hacer el control, que es la rama judicial, le va a decir, sí, señor presidente, están bien hechas. Entonces, eso es lo delicado y por eso se transformó ese país, porque el ejecutivo, los ciudadanos, se les olvidó un principio supremamente importante y por eso les decía que esta tutoría era supremamente importante y que nosotros como ciudadanos tenemos que conocer esto, porque esto es lo que nos afecta. A nosotros nos querían hacer, digamos, un tema similar. Propusieron una reelección presidencial, supuestamente, para continuar con un programa que se llamaba Seguridad Democrática, ¿cierto? Y nos dijeron, no, es que hay seguridad democrática, el país cambió mucho, hay que continuar con este programa, proponemos una reelección. Propusieron una reelección, pero nunca nos contaron a los colombianos que por debajo de la reelección estaba este juego en tema, que es la democracia. La democracia, ya les dije que es la rotación del poder, ¿sí? Cuando usted permite la reelección presidencial, usted le pega una puñalada a la democracia.
pues la palabra es tosca, pero así funciona, una puñalada a la democracia, que es la rotación del poder. Usted está permitiendo que el presidente adquiera tanto poder que en última resulte por encima del legislativo y del judicial. Entonces, ya les dije, él hace las normas y la rama judicial le echa la bendición, como pasa en Venezuela. Allá todo lo que hace el presidente, la rama legislativa le echa la bendición, porque son los amiguitos de él, y los jueces, que son los amiguitos de él, entonces también le echan la bendición. Entonces, ¿qué va a pasar allá? Resulta y pasa que las otras, hay unos órganos autónomos e independientes. Entonces está la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Consejo Nacional Electoral. La CNAA también se llama así en Venezuela, el Consejo Nacional Electoral. Entonces, como el Ejecutivo adquiere tanto poder, también permea, digamos, esos entes que se llama el Consejo Nacional Electoral. Entonces, las elecciones allá, ¿quién las va a ganar? Pues el Ejecutivo. No es que usted permitió que estuviera tanto tiempo, que montó todos sus amiguitos, entonces todos trabajan para él. Entonces, si todos trabajan para él, nadie va a ganar elecciones. ¿Qué posibilidad hay de que cambie el sistema? Una guerra civil. Puede ser una guerra civil que los ciudadanos decidan, llegue el momento en que los ciudadanos digan, no, no más, no nos aguantamos más esto, y promuevan una guerra civil. Una guerra civil es porque como el Ejecutivo tiene tanto poder, tengan en cuenta que el presidente es la máxima autoridad administrativa y de él depende las fuerzas militares. Entonces, el Ejecutivo manda a la policía, al ejército, a la marina, a todos. Entonces, ¿qué es guerra civil? Los ciudadanos se van en contra del gobierno porque el gobierno tiene el dominio de las armas y somete al pueblo a través del dominio de las armas y maneja todas las grandes entidades del Estado. Entonces el Estado no se mueve sin que el Ejecutivo haga nada. Eso es una dictadura y así inician las dictaduras. Si ustedes se ponen a leer la historia, las dictaduras, todas las dictaduras han iniciado con buenos gobiernos. Buenos gobiernos es que presidentes buenos, empiezan buenos gobiernos, le demuestran a la gente que son buenos gobiernos, entonces la gente les da la confianza, se les olvida que hay un principio de democracia que es inquebrantable, que no se puede cambiar por un buen gobierno, inclusive yo no le puedo decir es que usted es muy buen gobierno, entonces quédese ahí, no, porque entonces nuevamente estamos fallándole a la democracia. Si usted hizo un buen gobierno, amigo, felicidades, que quede para la historia. Vamos a nombrar otra persona, porque usted no puede permanecer en el poder, porque es supremamente delicado que usted quiera tanto poder que usted ya no se quiera bajar ya nunca en la vida. Entonces, para que eso cambie en Venezuela, tendría que ser una guerra civil del pueblo contra el Estado directamente. Contra el Estado estamos hablando contra todas las ramas del poder público, contra el ejército, contra todo, porque el Ejecutivo, mire dónde está. El Ejecutivo está por encima de todas las ramas del poder público. Entonces, en Colombia hay una situación bien especial. Digamos que nosotros no estamos en dictadura. Les digo por qué. Porque afortunadamente la rama judicial sigue siendo autónoma. Tan autónoma que mire la decisión de estos días. En contra de todo el legislativo y en contra del judicial, del ejecutivo. ¿Por qué? Porque el Ejecutivo le dijo que la Corte era guerrillera, que eran de izquierda. El Legislativo aprobaron la renuncia que presentó el expresidente Álvaro Uribe, aprobaron esa renuncia. Mire que la decisión que tomó la rama judicial, si nosotros estuviéramos, digamos que el Ejecutivo ya hubiera alcanzado a permear la rama judicial, pues entonces apague y vámonos, porque es que mire que nosotros estamos podridos en la corrupción. Y si ninguna, ni siquiera de estas, puede ser independiente, no hay nada, ¿sí? Sin defender la rama judicial, porque yo sé que la rama judicial tiene muchos escándalos, el tema de los magistrados que estaban recibiendo dineros por fallos, allá también hay corrupción, pero independientemente de eso, las decisiones judiciales tienen que ser independientes del Ejecutivo. Las leyes que hace tienen que ser independientes de la presión presidencial, aunque mire que en este momento el legislativo ¿de quién es? Del presidente. El presidente hace lo que quiera allá en el Congreso, les pasa una norma y el Congreso se la aprueba. ¿Me entendieron allí el tema? Sí, señor.
Sí, Sí, señor. profe. Y le contesté la pregunta, ¿cierto? Sí, profe, muchas gracias. Ah, bueno, está bien. Entonces, bueno, voy a continuar entonces acá con la pirámide. Listo, entonces claro que la Constitución la hace el pueblo, que es muy general y que entonces empiezan a desarrollarla a través de la ley. Ya dijimos que eran los decretos ley que están metidos acá como en esta mitad, pero es el presidente el que lo expide y que es de una manera excepcional, ya sea al Congreso o porque se presente una emergencia en el Estado, como la que se está presentando actualmente con el COVID-19. Listo. Ahora, están los decretos. Seguimos en jerarquía, ¿cierto? Los decretos van más abajo. Pero, ¿qué son los decretos? Entonces les voy a dar un ejemplo. En el año 2018 expidieron una reforma tributaria y aumentaron el IVA del 16 al 19%. Todo el mundo conoce ese tema, ¿cierto? Que hubo una reforma tributaria y que aumentaron el IVA del 16 al 19. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Una ley estableció esto a través de una ley, lo hizo el Congreso, una reforma tributaria. Pero entonces la ley sigue siendo muy general. Entonces, mire, le digo cómo nace el tema de los impuestos. En la Constitución Política hay un artículo que dice que el Estado deberá hacer lo necesario para garantizar los recursos para su sostenimiento, ¿cierto? Entonces la ley crea el impuesto y entonces crea el IVA. Y el IVA es del 16, ya estaba, pues digamos que lo creó y aparte de eso una reforma que lo aumentó del 16 al 19%. Pero resulta y pasa que esto sigue siendo general y esto sigue siendo todavía muy general. O sea, necesitamos más desarrollo de eso. Entonces, ¿qué pasa? Si lo aumentan de 16 al 19, ¿a quién le aplico? ¿Dónde le aplico? ¿Cómo le aplico? ¿A qué producto le aplico ese 19? ¿Cuándo lo van a pagar? ¿Dónde lo van a pagar? Departamentos, de pronto, ¿qué productos están exentos? ¿En qué departamento no aplicar? Mire, de un artículo, de un solo artículo de una ley, que es decir, el IVA va a ser del 16 al 19, yo tendría que sacar unos decretos. Esos decretos generalmente son reglamentarios. ¿Qué es un decreto reglamentario? El que establece cómo se va a aplicar la ley. ¿Sí? Entonces, la ley dice que el IVA pasó del 16 al 19, pero el decreto entonces dice, decreto número 425, por medio del cual se reglamenta el artículo 19 de la ley tal. ¿Sí me entendieron? Entonces, el decreto generalmente reglamenta una ley, dice cómo se aplica la ley. Porque las normas deben establecer cómo rigen y cómo se aplican, a partir de cuándo, cómo, dónde, todas esas características están en los decretos. Entonces, una ley, digamos la ley 100, que es la más conocida de 1993, digamos tiene 300 artículos, ¿sí? Pero cada artículo de esos puede tener un decreto reglamentario. ¿Cómo se aplica? Entonces, en la ley 100 habla de la pensión de vejez. Se reconocerá pensión de vejez a las personas que cumplan los siguientes requisitos, tales y tales. Y entonces hay un decreto que dice cómo se va a aplicar eso, en qué condiciones, qué requisitos, qué documentos debe llenar la persona, todo eso se hace a través de un decreto, ¿sí? Entonces mire que vamos pasando de lo general a lo muy específico hasta desmenuzar todo porque todo tiene que quedar por escrito. No puede haber un tema en la ley que quede en el aire, todo tiene que estar plenamente identificado, el ciudadano tiene que saber cómo, por ejemplo, usted va a declarar renta y está la ley del 16 al 19, pero usted no sabe cómo, cuándo, dónde y eso, pues entonces usted queda volando, entonces por eso tienen que sacar los decretos reglamentarios. Se llaman decretos, generalmente reglamentan una ley. ¿Listo? ¿Vamos bien? ¿O hay alguna duda? Venga, yo miro el chat. No, profe, todo está claro. Muy bien, profe. Bueno, listo. Ahora, hasta acá, digamos, son las normas de orden nacional, ¿sí? Hasta acá dice la línea. Entonces, todo esto es de orden nacional, las de acá arriba, la Constitución Política, la ley, los decretos ley y los decretos. Son de cumplimiento nacional, o sea, todo el pueblo
a nivel nacional tiene que cumplir la constitución política, la ley, los decretos ley y los decretos. A partir de aquí, de las ordenanzas hacia abajo, ya son a nivel departamental o a nivel municipal. Entonces, si los diputados en gobernación expiden una ordenanza, pues obviamente eso nada más va a ser para el departamento de Risaralda. Digamos, ahora con el tema de la pandemia. La asamblea departamental, ¿sí? A usted cada 4 años lo llaman a elegir los diputados. Los diputados son los que hacen las normas a nivel departamental y esas normas se llaman ordenanzas, no se le olvide. Las normas a nivel departamental que hacen los diputados se llaman ordenanzas. Entonces, digamos, los diputados en este momento ven en Risaralda la necesidad de realizar una apertura económica y entonces van a generar, digamos, van a generar una inversión. Una inversión es que van a construir una plazoleta para que los campesinos decidan ir a vender sus productos allá. Entonces, a través de una ordenanza, generan los recursos y ordenan, digamos, la construcción de eso, ¿sí? Entonces, ¿eso va a aplicar a nivel nacional? No, porque es que ellos están gobernando, están legislando, es para el departamento, no tiene nada que ver con las decisiones nacionales ni nada de eso. Entonces, las normas a nivel departamental las elaboran los diputados y se llaman ordenanzas, ¿sí? Entonces, todo lo que salga de la gobernación de Risaralda se llaman ordenanzas. Ahora, a nivel municipal, los que expiden las normas a nivel municipal se llama el Consejo Municipal. Este consejo es el único consejo que se escribe con C, el Consejo Municipal. Si usted se refiere al Consejo Municipal, las personas que hacen las normas, ese consejo es con C. Los demás consejos todos son con S, para que lo tengan en cuenta. Entonces, el Consejo Municipal es los que elaboran las normas a nivel municipal. Y esas normas se llaman acuerdos municipales. Les voy a dar un ejemplo de un acuerdo municipal que fue, pues, que muchas personas lo conocieron y que escucharon de él. Acuerdo municipal por medio del cual se cobraba la valorización. ¿Se acuerda que en el año, eso fue como en el 2016, se aprobó una norma que establecía el cobro de una valorización en Pereira? Se llamaba acuerdo municipal porque fue el consejo, el municipal, el que aprobó eso. Entonces, las normas allí se llaman acuerdos municipales y a ustedes lo llaman a elecciones y para que elija a los concejales, que son los que van a hacer las normas a nivel municipal. Y más abajo, dentro de eso, están las resoluciones, que las resoluciones las expiden las entidades públicas. Entonces usted va a la alcaldía y solicita, la alcaldía quiere darle la autorización a usted para la construcción de su casa. Entonces expide una resolución por medio del cual Control Físico autoriza la construcción o la mejora de su vivienda. Entonces una resolución. ¿Listo? Entonces mire que esas son normas. ¿Por qué jerarquía? Porque mire que estamos hablando desde la más importante, constitución política, la ley, los decretos ley, los decretos, ya empezamos a nivel departamental, ya después municipal y ya a nivel de entidades estatales. Entonces las entidades públicas o las entidades del Estado siempre van a expedir resoluciones. Ahora, frente a esta jerarquía, resulta y pasa que todas estas normas en orden jerárquico tienen que, digamos, respetar la jerarquía. Un ejemplo, la Constitución Política, hay un artículo que establece que el domicilio es inviolable, que para poder acceder al domicilio de una persona tiene que ser con orden previa escrita de autoridad competente. Una orden previa que esté por escrito y que sea emanada de una autoridad competente, en este caso sería la Fiscalía o un juzgado, que puedan ingresar a su casa, registrar su casa. Resulta y pasa que en el año, eso fue en el 2018 también, se expidió el Código Nacional de Policía, que era una ley. En esa ley establecía que los agentes de la policía podían ingresar a su casa sin autorización previa
escrita de autoridad competente. O sea, decía todo lo contrario de lo que establecía en la Constitución Política. Si esto es jerarquía, ¿ustedes qué creen que pasó con ese artículo? ¿Se podía aplicar o no se podía aplicar? No se puede aplicar. No se podía. No se puede No se aplicar. podía. No se puede aplicar por jerarquía, porque la Constitución Política dice una cosa, entonces yo con la ley no puedo violentar lo que diga la Constitución Política. Listo. Otro ejemplo, ¿por qué los municipios o los departamentos no crean un impuesto? Sería muy fácil, si yo tengo la posibilidad de legislar a nivel departamental, yo siendo el gobernador diría, no, creamos el impuesto de desplazamiento. Si usted quiere ir a los municipios a pasear el fin de semana, tiene que pagarme un impuesto. Pues digamos un ejemplo muy descabellado, pero pues un amiguito de los que legisla, pues le dio la idea. Mire la noticia esta semana, lo de la DIAN, que si usted no tiene hijos, que posiblemente le va a tocar aportar más, o sea, tributar. Van a tener que pagar más los que no tengan hijos. ¿Escucharon la noticia o no la escucharon? Es una propuesta en este momento. No, El directivo de la DIAN, el presidente de la DIAN, gerente, dijo en una locución, dijo que estaban estudiando la posibilidad de crear un impuesto adicional para las personas que no tuvieran hijos, que porque si no tenían hijos, pues tenían más capacidad de pago. ¿Sí? Entonces mire que los ejemplos que yo le estoy diciendo acá no son locos, mire con lo que salió este personaje. Entonces digamos que un amigo de acá, un diputado, dice, no, es que usted quiere ir a pasear el fin de semana, es porque usted tiene plata, si quiere salir a los municipios, paguen un impuesto. Entonces resulta y pasa que aquí arriba hay una ley que dice que los impuestos solo pueden ser creados por una ley. ¿Qué pasó con ese impuesto que se creó a través de una ordenanza? ¿Se puede aplicar o no se puede aplicar? No se puede aplicar. No se puede aplicar No se puede. Exactamente, porque la misma ley dice que los impuestos tienen que ser creados a través de una ley. O sea que de una vez amarraron eso, a que solamente el Congreso puede crear los impuestos. O sea, ningún municipio ni ningún departamento se puede inventar un impuesto diferente. Si eso no existiera, yo le garantizo que los municipios estarían llenos de impuestos todos raros y todo hechizos. Entonces mire que hay una jerarquía. Ah, bueno, otro ejemplo. Que es muy común. Resulta y pasa que las instituciones educativas expiden el manual de convivencia en los colegios. Si vemos esta pirámide, los manuales de convivencia ni siquiera están acá, pero entonces pongámoslos por acá abajo, muy abajo, en la última cosita de la pirámide. El manual de los colegios sería una norma, ¿sí o no? En el manual del colegio hay un artículo que dice que los estudiantes no pueden ir con el cabello largo. ¿Cómo quedó eso ahí cuando en la Constitución Política establece que se llama libre desarrollo de la personalidad? Y usted puede decidir con su cuerpo hacer lo que usted quiera, excepto pues que interfiera con los derechos de la otra persona. Entonces, si usted le dan ganas de hacerse una expansión en un cachete y se le den los dientes de su cuerpo, usted verá, eso no, ¿a quién le afecta eso? A usted no más. Eso se llama libre desarrollo de la personalidad. Usted hace, digamos, en cierta medida, lo que usted quiera con su cuerpo, es suyo. Entonces, el manual de convivencia está por acá abajo y dice que usted no puede llegar con el pelo largo. ¿Qué pasó ahí? Ese manual no se puede aplicar porque está violentando la Constitución Política, está violentando esta jerarquía. Que otra situación que se presentaba, que incluso está presentando y ha sido pues debate en los colegios. Llegan los estudiantes y entonces le dicen a la compañerita, le dice, cambiemos de uniforme, usted se pone el pantalón y yo me pongo la falda. Entonces el niño va con la falda y la niña va con el pantalón. Y entonces el rector del colegio dice, no, venga, pero es que es un acto de indisciplina. ¿Cómo así? ¿Ustedes esto? Entonces llegan los peladitos y presentan una tutela. Y le dicen, señor juez, es que yo quiero ir vestido de mujer. ¿Qué se puede hacer ahí? Nada, libre desarrollo de la personalidad. ¿Se están poniendo el uniforme? Sí. Sí, uno lo vería como un acto de indisciplina, pero eso frente a los derechos fundamentales, pues uno ya hay que, pues si entonces el pelado le dice que quiere vestir de mujer, ¿qué se hace? No, él tiene derecho a escoger sexo, no. Profe. La orientación sexual, dime. Digamos, en mi colegio
eran unos de que, digamos, uno llegaba el fin de semana con las uñas organizadas o así, le iban pasando el removedor y el algodón y se las debía despintar y tras de eso a uno le tocaba luego llevar un removedor para allá por haber gastado. Y si alguien iba con la sudadera muy entubada, en la entrada se paraban y se la descosían. Eso se llama libre desarrollo de la personalidad. Lo que pasa es que, mire, el desconocimiento de nosotros de nuestros derechos conlleva situaciones como esas. Eso pues es un acto arbitrario, eso no tiene nada que ver, que tiene que yo lleve las uñas pintadas, no las lleve pintadas, con el tema del aprendizaje, nada tiene que ver, o sea, eso no tiene razón de ser, ¿sí? El hecho de que usted lleve las uñas pintadas, usted puede ser una mujer brillante, supremamente inteligente, y entonces porque lleva las uñas pintadas no va a rendir o no va a poder, no, eso no tiene nada que ver, eso, digamos que eso son cosas que se inventa la gente, pero en últimas usted se pone a analizar eso y ¿qué? ¿A usted le afecta si, por ejemplo, yo en este momento tengo un estudiante que tiene 25 tatuajes, el pelo largo, tiene un roto, una expansión, un cachete, pero es una persona brillante, estudia, juiciosa? ¿Qué tiene que ver eso? Dígame qué razón de ser tiene uno estigmatizar a una persona por una situación de esa. O sea, mire que viéndolo desde otra óptica, esos son pensamientos retrógrados que no tienen por qué estar amañados en las normas, o sea, amparados en normas que ni siquiera cumplen con lo que establece la Constitución Política. Es que usted va a ver el artículo que habla del libro de desarrollo de la personalidad y es eso, y usted se pone a leer qué ha dicho la Corte frente a eso, y es muy clara en ese sentido. Es que esas cosas no tienen, una cosa no tiene nada que ver con la otra. Pero es que porque usted lleva las uñas pintadas, usted es más indisciplinada que otra. Le pregunto. Eso genera que usted sea más indisciplinada que otra persona. No, No, profe, nada. Entonces, cuando uno tiene las uñas despintadas, se vuelve mejor, ¿o qué? Yo creo que ellos piensan eso. Entonces, ese es el tema. Profe, Sí. y entonces, por ejemplo, cuando uno va a una empresa y uno no lo contrata que porque tiene el pelo de otro color o tiene muchos tatuajes o bueno, no sé, así uno sea una persona brillante, eso también atenta contra uno, ¿cierto? Sí, pero es que el tema es que usted tendría como tutelar a ese empleador y decirle, vea, es que no me contrató y me está discriminando, ¿cierto? Pero es que el empleador no le va a decir, no la contrato por su pelo morado, o por sus uñas, o por sus tatuajes. Le va a decir, no, no cumple con el perfil. Si yo tengo cómo demostrar que efectivamente fue un acto de discriminación, va con toda, pero yo no tengo cómo probar eso, es muy difícil. Entonces los actos de discriminación son tan complejos por eso. Porque generalmente ¿se camuflan en qué? En que la persona no tiene la oportunidad de demostrar que efectivamente están discriminando por una situación de eso. Si usted tiene un tatuaje 2 o 10 o 20, ¿qué tiene que ver eso? ¿En qué afecta su desarrollo? No, nada, no tiene nada que ver con eso. Entonces son estigmas que llevamos nosotros y nuevamente lo que hablábamos en la clase, que las normas evolucionan con base en la población. Mire que el pensamiento de nosotros incluso es muy retrógrado en ese sentido. Que tiene que ver un tatuaje, que tiene que ver un pelo amarillo o un pelo largo. Vea, usted se va para la Universidad Tecnológica y usted no ve sino peludos, ¿cierto que sí? Han llegado a ir, allá no se ven sino peludos. sí, No solamente de pelos y pintados de todos los colores. Y eso, y cuando se gradúan, usted ya no ve peludos. Sí. Usted ya ve ingenieros en las empresas, pelicorticos, bien cuadraditos, bien organizaditos. ¿Pero por qué? Es la manera que es, digamos que, un tinte que le da la sociedad a eso. Y es la manera como estigmatiza la sociedad de que una persona con el cabello largo no pueda rendir igual que otra. Pero eso resulta ser una huevonada. Que es pensamiento nosotros que traemos con los viejitos y cultura. Es un tema netamente cultural, que no tiene nada que ver. Pero mire que uno hablando de esto se da uno cuenta que eso no tiene razón de ser. Y lo mismo pasa con los niños. Pues es que si el niño quiere tener, pues digamos que los niños en cierta medida uno los tiene que orientar, pero ya es que un adolescente ya está desarrollando su propia personalidad. Usted no puede condicionar eso. Usted como padre, usted lo que tiene que hacer es orientar, pero no condicionar de esa manera. Si el niño quiere tener el cabello largo, pues ¿qué le vamos a hacer? Si su hijo se quiere poner una falda, pues ya usted no puede obligarlo a que ponga unos pantalones. Pues eso es ilógico.
Ese es el pensamiento, digamos, que hay que separar, que tiene que ver directamente con los derechos de las personas. Claros allí frente a la pirámide. Sí, señor. Sí, Bueno, profe. listo. Vamos a hacer un receso de 10 minuticos, ¿sí? A las 9:46 nos volvemos a conectar para que ustedes tomen café y se ambienten un poquito y hagan una pausa activa, ¿les parece? Bueno, profe. Bueno, hágale, pues ya nos vemos entonces. Bueno, ok. Bien, señor.
Muchachos. Aló, Profe. ¿me escuchan ahí? Sí, Ya, señor. ya fueron los 10 minutos, ¿cierto? Sí, señor. Se van volando. ¿Sí? Bueno, listo. Entonces vamos a continuar. Vea, para que ustedes tengan presente, digamos, para el tema del parcial, yo les voy dando las pautas más o menos qué es lo que tienen que repasar. Este tema de la pirámide, muy importante que sepan la jerarquía, constitución política, la ley, decreto, ordenanzas, acuerdos municipales y resoluciones. Yo le puedo preguntar quién hace la ley, entonces usted me tiene que decir que es el Congreso, el Senado y Cámara en el Congreso, ¿sí? Yo le puedo decir quién elabora los decretos ley, usted me tiene que decir que el presidente de la República, le puedo preguntar quién hace las ordenanzas, y usted me debe decir que son los diputados, en la Asamblea Departamental, le puedo decir que quién elabora los acuerdos municipales, o le puedo decir que no, cómo se llaman las normas que elabora el Consejo, entonces usted me va a decir que son los acuerdos municipales, ¿sí? Para que tenga pendiente de esto, le voy a preguntar también quién es el constituyente primario, entonces usted me va a decir que es el pueblo, que se elabora la constitución política. Más o menos en ese sentido van las preguntas para el parcial. ¿Claros? Sí, señor. Bueno, listo. Entonces vamos a empezar con algo que se llaman los principios constitucionales. Cuando estábamos acá, hablamos que la constitución política era muy general y que hablaba de principios. Entonces vamos a empezar con el artículo 1 de la constitución política que habla de unos principios. Este artículo lo tenemos que mirar pues con detenimiento, entonces vamos a explicar cada uno de ellos. Dice que Colombia es un Estado social de derechos. Pero yo miro acá la Constitución y lo leemos con base en la Constitución. Les voy a compartir la Constitución política. Me quiso abrir. Ya está abriendo. Dame un momento que me está abriendo el documento. Listo. Esto ya está cargando. Listo. El artículo 1 de la Constitución Política. ¿Todos están viendo en pantalla? ¿Y por dónde va? Sí, señor. Bueno. Sí. Dice, artículo 1. Colombia es un Estado social de derecho organizado en forma de república unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general. Mire que allí habla de una cantidad de principios que tenemos que trabajar uno a uno. Estado social de derecho, que está organizada en forma de república unitaria, dice que es descentralizada, que con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, pluralista, participativa, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo. Mire el principio de solidaridad acá, el que les hablaba, y la solidaridad de las personas que la integran y la prevalencia del interés general. Entonces, en un solo artículo hay una cantidad de situaciones que ya vamos a mirar acá en esta diapositiva que les voy a compartir, que es la con que vamos a explicar ese artículo. Entonces, dice, artículo primero, Colombia es un Estado social de derecho. Entonces, ¿qué es un Estado social de derecho? Resulta y pasa que antes del 91, en la Constitución de 1886, se establecía que Colombia era un Estado de derecho, o sea que se cumplía lo que la norma dijera por encima del ciudadano. Entonces,
Ese principio era Estado de Derecho, ahora cambió a Estado Social de Derecho. ¿Qué es el Estado Social de Derecho? Que prima el ciudadano sobre el Estado y que el Estado está al servicio del ciudadano, no como antes que era el ciudadano al servicio del Estado. Digamos que esa es la característica más importante y que diferencia de lo que éramos antes. Antes, Estado de Derecho era que el ciudadano estaba al servicio del Estado. Ahora, Estado social de derecho, o sea, la sociedad es la que tiene la facultad, tiene los derechos y es el Estado el que está al servicio de esos derechos de los ciudadanos. Entonces, allí está como, a grosso modo, una explicación de ese Estado social de derecho. Es el Estado al servicio del ciudadano. Por eso el Estado a usted le garantiza la salud, le debe garantizar la salud, la vivienda, la educación. Entonces usted tiene su niño en un colegio privado, pero entonces usted se queda sin recursos, se queda sin trabajo, pues entonces usted lo inscribe en un colegio público, entonces el Estado garantiza eso. Entonces el Estado al servicio del ciudadano, se llama Estado Social de Derecho. Usted está trabajando y usted está aportando al servicio de salud, usted tiene la EPS, pero usted se queda sin trabajo y no tiene cómo pagar, el Estado le tiene que garantizar esa salud a través del régimen subsidiado del SISBEN, ¿cierto? Entonces el Estado siempre está en servicio del ciudadano. Antes era el ciudadano al servicio del Estado. Mire cómo cambió la concepción. Entonces, para que tengan en cuenta esto. Dice que República garantiza, organizada en forma de república unitaria. ¿Qué es república unitaria? Ustedes, me imagino que todos han escuchado en Estados Unidos que que es dividido por estados, ¿cierto? El país está dividido en estados. Y cada estado tiene una constitución política. Hay estados donde existe la pena de muerte, pero hay otros estados donde no. Digamos, países como ellos tienen diferentes constituciones. Colombia es república unitaria porque solo hay una constitución política. Nosotros obedecemos una constitución política. Si usted está en Estados Unidos, pues usted cada que, digamos, pase de un estado a otro, pues usted tiene que estar muy pendiente de cuáles son las normas que rigen para ese estado, porque en un estado puede haber pena de muerte, en otro no. Y Colombia no pasa así. En Colombia solo hay una constitución política, entonces por eso decimos que un principio constitucional es que somos una república unitaria. Tenemos una sola constitución y los ciudadanos debemos respetar y cumplir la constitución política y la ley. Esa nomás, no diferentes como el ejemplo que les acabo de dar. Entonces ahí está el ejemplo de república unitaria. También se dice que es descentralizada. Esto también es un principio constitucional. ¿A qué se refiere que Colombia es descentralizada? El país funciona como si fuéramos una empresa, ¿cierto? Entonces está el Ejecutivo, y el Ejecutivo, cuando nosotros lo elegimos que es el presidente, la rama ejecutiva, pues él nombra a sus ministros. Esos ministros son el gabinete. Cada gabinete de eso, asimílelo a una empresa. Entonces está la dependencia de contabilidad, de ventas, el área jurídica, todas las dependencias de una empresa. Entonces el Estado funciona con ministros. Entonces está el ministro de Educación, ministro de Salud, de Transporte, de las TIC, de Minas y Energía, de Educación, Ministerio de Salud. Entonces es por dependencias. Eso está centralizado, que sería lo contrario de descentralizado. Centralizado es que las ramas del poder público están concentradas en Bogotá. Sería muy dispendioso, digamos, acceder o garantizar los servicios a toda la población de una manera centralizada, o sea, desde Bogotá, donde están los tres poderes, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Estamos hablando del presidente, del Senado y de las altas cortes. Entonces, ¿qué hace? Crean una figura que se llama la descentralización. Venga, ¿cómo vamos a acceder, cómo vamos a llegar con los recursos a los municipios? Entonces ahí es donde figura la descentralización. ¿Qué es? Que cada
entidad de esas del sector central va a tener su representación en los departamentos y en los municipios. Se llama descentralización por servicios. Entonces, para yo poder prestar los servicios en esa descentralización, lo que hago es generar esas mismas dependencias en los departamentos y municipios. Entonces, el ejemplo es, en el sector central está el Ministerio de Educación. A nivel departamental está la Secretaría de Educación Departamental y a nivel municipal está la Secretaría de Educación Municipal. Entonces, esa se llama la descentralización para poder prestar los servicios y llegar a cada rincón del territorio nacional. Entonces, si usted se va aquí a Quibdó, Chocó, entonces allá encuentra una Secretaría de Educación Municipal de ese municipio. Si usted se va a Nariño, entonces está la Secretaría de Educación Departamental de Nariño y en los municipios, cada municipio tendrá la Secretaría de Educación Municipal para poder llegar con los servicios, digamos, a toda la población. Entonces, eso es lo que el principio constitucional se llama descentralización. Entonces, Colombia es un estado descentralizado, que a pesar de que los grandes poderes están en Bogotá, llamémoslo así, en un sector central, se descentralizan para poder ofrecer y poder llegar a la comunidad todos los servicios que necesitamos nosotros como ciudadanos. ¿Claros, muchachos, allí con la descentralización? Sí, señor. ¿Alguna duda? Dime. Sí. ¿Y alguien iba a preguntar? No. Y entonces, bueno, voy a continuar porque no, si de pronto no tiene audio, me escribe al chat. Yo reviso el chat por si ahí está la pregunta. Entonces, esa es la descentralización. Y asimismo con los demás secretarías. Estamos hablando de la Secretaría de Educación. Entonces está el Ministerio de Salud en Bogotá, Ministro de Salud. En el departamento, Secretaría de Educación de Salud Departamental, municipio, Secretaría de Salud Municipal. Y así estamos hablando entonces de la descentralización. Listo. Otro principio, autonomía de las entidades territoriales. A pesar de que existe esta descentralización y son delegadas del sector central, las entidades en los departamentos y municipios tienen autonomía frente a los recursos que llegan. Entonces, yo soy la Secretaría de Educación Municipal, ¿sí? Municipio, de un municipio. A mí me enviaron los recursos del sector central, del gobierno, ¿sí? Me llegaron los recursos. Yo tengo autonomía en decidir, o sea, el gobernante del municipio, que es el alcalde, le llegan los recursos y él tiene esa autonomía para decidir cómo va a distribuir esos recursos. ¿Por qué? Porque las necesidades en los municipios todas son diferentes. ¿En qué sentido? Si usted pone las necesidades de educación de La Guajira a las necesidades de educación del departamento del municipio de Pereira, son totalmente diferentes. ¿Cuál es la necesidad que pueden tener allá? Entonces la necesidad que pueden tener es construir una escuela nueva. La necesidad es crear unos nuevos cargos para que existan los docentes necesarios para que atiendan a los niños. ¿Cuál es la necesidad? Nombrar unos docentes que sean bilingües en el idioma nativa y en el idioma de castellano, que es el de nosotros los colombianos, para que imparta la educación allá. Entonces, esa autonomía se refiere a ¿qué? De que al municipio o al departamento le van a llegar los recursos, pero no es el sector central el que decide cómo se los van a gastar. Los municipios o los departamentos tienen esas autonomías dependiendo la necesidad específica de cada municipio. Por eso cuando usted elige un gobernante, por ejemplo, nosotros elegimos acá en Dos Quebradas uno y en Pereira otro, entonces ellos tienen que elaborar su plan de gobierno, cómo es que se van a gastar la plata que les va a llegar o la plata que van a recoger, dependiendo de qué, la necesidad del municipio, qué es lo que necesita Pereira. Entonces su plan de gobierno lo tienen que hacer con base en la necesidad que tiene Pereira. Entonces a eso se refiere esa autonomía de las entidades territoriales. Es que los municipios y los departamentos los recursos los destinan o los gastan en la medida de sus necesidades.
Por eso ustedes tienen que elegir unos buenos gobernantes que acompasen las necesidades que tienen los municipios. ¿Vamos claros allí con esa autonomía? Sí, profe. Muchachos, ¿me están entendiendo lo que estoy explicando? Muy enredado, no sé, ¿qué sugerencia tienen? Si estoy siendo Pues claro. está bien. ¿Seguro? Profe, así está bien. Bueno, listo. Entonces, continúo con el tema. Ya expliqué Estado Social de Derecho, por qué somos unitaria, por qué somos descentralizada, por qué hay autonomía en las entidades territoriales. Entonces, listo. Tomen apuntes porque en el parcial les voy a preguntar ¿en qué consiste la autonomía de las entidades territoriales? Entonces le voy a dar ejemplos en que los municipios deciden cómo invierten sus recursos dependiendo de las necesidades del mismo. Porque si ustedes pueden ver en la Constitución Política, esto es el artículo primero que leímos. Pero entonces usted se pone a leer eso, ¿yo qué me gano en decirle a usted que se me aprenda el artículo 1 si usted no sabe qué son todas estas cositas? Mire todo lo que hemos hablado acá de un solo artículo, ¿cierto? ¿No creen que no tiene sentido ustedes se aprendan un artículo sin saber qué es? Entonces la idea es que yo les dé la explicación a ustedes de qué significa cada uno de esos términos y cómo se aplica a la vida real. Entonces, también dice que ese artículo que es democrática. ¿Qué es democrática? Ya hablamos de la democracia. La democracia es la rotación del poder. Vea, esto es un principio sagrado, inquebrantable, que nunca lo van a cambiar por nada como ciudadanos. Cuando ustedes les inviten a cambiar este principio por una reelección presidencial, una reelección de alcalde, digan no, porque ustedes revisen la historia, revisen los países desarrollados, este principio es inquebrantable, no puede existir la continuidad en los gobiernos porque violenta el principio de democracia. La democracia es la rotación del poder, la posibilidad que tienen los ciudadanos de elegir y ser elegidos. Si usted quita este principio del ordenamiento jurídico, se cae toda la estructura porque se nos convierte entonces en una dictadura, lo que estábamos hablando. Entonces, no, que usted hizo un buen gobierno, sí señor, felicidades, quedó para la historia, le vamos a dar una medallita y lo vamos a recordar con mucho cariño. Hay otras personas que vienen atrás que pueden hacer ese trabajo y mejor que usted. Entonces, ese principio no lo cambie por nada, no, ustedes como ciudadanos no elijan los mismos siempre, porque al elegir los mismos siempre estamos generando corrupción. ¿Corrupción por qué? Porque el que está ahí en el turno obtiene poder y recibe poder y sigue obteniendo más poder y eso se convierte en un círculo. Y a lo último, ya usted no tiene poder de control sobre ellos, sobre los gobernantes que se perpetúan en el poder. Ya usted prácticamente no les puede hacer nada, se convierten en personas intocables, ¿sí? Mire lo que ha pasado y mire lo que pasa con los presidentes. En los países es muy difícil que juzguen presidentes, ¿por qué? Por tanto poder que acumulan cuando están allá gobernando. Entonces, así hagan muchas cosas malas, otro tema que hay que tratar importante es que las personas se les olvida que nosotros somos los que les pagamos a ellos, nosotros los elegimos a ellos para que hagan el trabajo bien. Entonces hacen algo bueno y entonces por esa cosa buena que hicieron tenemos que perdonarle todo lo malo. No, recuerden que usted elige un presidente, un gobernante, un alcalde, es para que gobierne bien. Usted le está pagando por un servicio, o es que cuando usted lo elige gerente de una empresa, a usted le van a decir, ah, sí, usted hizo muchas cosas malas, pero hizo una cosa buena, no, no pasa nada, no señora, usted siempre lo van a medir con las cosas malas que haya hecho. Entonces, así haya hecho 10 cosas buenas, hizo una mala, no, amigo, no me sirve, porque es que yo lo contraté a usted para que haga cosas buenas, no cosas malas, ¿sí? Entonces, eso se nos olvida a nosotros como ciudadanos, y eso hace parte de la democracia. La democracia es rotación del poder, la posibilidad de elegir y ser elegidos, y tenemos que tener este principio grabado en nuestra mente. No vamos a cambiar la democracia por nada, porque cambio de democracia equivale a dictadura. Dictadura es acumulación de poder excesivo. Entonces mire lo que hablamos ahorita de Venezuela. Tiene tanto poder que la única manera ya de controlarlo es una guerra civil, que los ciudadanos se vayan en contra del Estado.
¿Claros? Sí, profe. Bueno, listo. Participativa. Este tiene que ver con la democracia. Dice que Colombia, les voy a leer el artículo, dice, organizada en forma de república unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista. ¿Qué es participativa? A usted, un ejemplo, Santos, cuando quería firmar el proceso de paz, le dijo a los colombianos, yo quiero que participen en esta decisión, los voy a llamar a un referendo para que me digan si aprueban o no aprueban el proceso de paz. Los colombianos salieron y dijeron, no, no queremos paz, ganó el no, ¿sí o no? No queremos paz, no queremos la forma como están suscritos esos acuerdos, vamos a dejar que la guerrilla nos gobierne. Bueno, listo, entonces el tema fue no. Participativa es que Claudia López y un grupo en Bogotá de congresistas promovieron una consulta anticorrupción, o sea, unas normas para controlar la corrupción en Colombia. Llamaron a los ciudadanos a participar, a decir si estaban de acuerdo y perdió la consulta anticorrupción. O sea, los colombianos no queremos que se acabe la corrupción. No pasó eso. Usted se pone a ver esas noticias internacionales y son como chistes, como si las estuviera haciendo sábados felices, donde dice, Colombia, consulta anticorrupción, uno de los países más corruptos del mundo y perdió la consulta anticorrupción. Entonces uno dice, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Tenemos lo que nos merecemos, ¿cierto? Eso dice. ¿Por qué? Porque nosotros como ciudadanos, nuevamente les digo, desconocemos todo este tema constitucional y las normas no las hacen para los abogados, no se les olvide. Las normas se las van a aplicar a usted. El gobierno que se elige es para que lo gobierne a usted. Es como si fuera el papá de su casa. Es el que le va a ayudar a prosperar o es el que le va a ayudar a enterrarle el puñal. ¿El puñal en qué sentido? Si usted elige un mal gobierno, pues entonces se van a seguir robando la plata y lo van a seguir a usted esclavizando, trabajando, ¿para qué? Tenga salarios bajos y pague hartos impuestos, como está pasando en Colombia. Ellos se quedan con las grandes empresas y el Estado entonces no tiene con qué vivir, venden las grandes empresas y entonces el Estado tiene que vivir de los impuestos. Entonces trabaje duro para que sostenga al Estado. Entonces no piense que todo esto es diferente y que usted debe ser indiferente frente a esta situación. Usted como ciudadano tiene la obligación de conocer estos temas constitucionales. Es el libro más importante que usted se puede leer. Léaselo alguna vez en su vida. Preocúpese por qué es la constitución política, cuáles son principios, qué es la democracia, por qué es participativa, pluralista, cómo podemos controlar un gobierno, qué es un programa de gobierno de un candidato. Todas esas cositas las debemos saber como ciudadanos. Esta clase la dicto a todas las carreras. ¿Por qué? Porque es que usted sale como profesional y usted le va a afectar esto. Es que si usted es un ingeniero, le va a afectar lo mismo que al abogado y que al médico. ¿Por qué? Porque es que usted lo van a clavar con los impuestos. Si usted es administrador de empresas, pues obviamente usted va a tener la empresa y va a tener que trabajar, o si usted constituye su empresa, va a tener que trabajar para pagar impuestos. ¿Por qué? Por culpa de nosotros mismos, que estamos eligiendo los mismos y estamos, digamos, generalizando la corrupción. Generalizando es que si usted votó por un corrupto y a los 4 años votó por el mismo y siguieron robando y votó por el mismo, pues usted hace parte de la cadena de corrupción, ¿no cree? Este tema es para nosotros como ciudadanos, no como ni siquiera como profesional en administración. Esto no es una tutoría para los administradores, esto no es una tutoría para los contadores, no es una tutoría para una carrera específica. Esto es una tutoría para usted como ciudadano que va a ser afectado por un país que no ha podido salir adelante por culpa de la corrupción, por culpa del desconocimiento de nosotros mismos de este tema. Listo. Entonces es participativa por eso, porque usted los llaman a participar y usted dice, qué pereza, yo me quedo en la casa, me voy para la finca, me voy a ir de paseo con unos amigos. Entonces usted es apático frente a eso, lo llaman a votar una vez al año y usted no sale a votar. Y después se está quejando, no, es que no hay empleo, llevo 4 o 5 meses sin empleo. No se queje, porque es que usted mismo no está participando, usted no hace parte de las decisiones, entonces no se queje.
Ese es el mensaje, ¿sí? Pluralista, participativo. Bueno, participativa. ¿Por qué es pluralista? Resulta y pasa que acá en Colombia, digamos, hay una multiculturalidad, ¿sí? Entonces usted se va para la costa y encuentra arriba en La Guajira, encuentra una tribu, usted se va para acá no muy lejos, Pueblo Rico, entonces están los Embera Chamí, entonces usted va allí al Pacífico y entonces encuentra los afro, entonces viene acá, entonces ya somos mestizos, entonces esas el tema de pluralista, ¿sí? Que es una multiculturalidad y se respeta totalmente esa multiculturalidad. No hay diferencia entre unos y otros, se respeta tanto que en esas comunidades se imparte la educación bilingüe en el idioma nativo y en el castellano, que es el idioma oficial de los colombianos. Entonces, pluralista es que esa multipluralidad de etnias y de culturas que existen en Colombia. Dice que fundada en la dignidad humana. Entonces, mire que esto es un principio, la dignidad humana. ¿Cómo dice el artículo? El artículo dice, fundada en el respeto de la dignidad humana. Entonces, si el Estado dice que nosotros como colombianos debemos respetar la dignidad humana, entonces vamos a mirar qué es la dignidad humana. Entonces, para que usted tenga vida digna, ¿qué debe haber? Pues mínimo para que usted tenga vida digna, tiene que tener trabajo, ¿cierto? Educación, salud, vivienda, alimentación. ¿Qué más? Hay un man que hacía una escala, eso se llama de Maslow, no, creo que es Maslow, o estoy equivocado. Hay una escala de las necesidades del hombre. Maslow, algo así. El tema es que esto está definido en una escala, esas necesidades. Entonces, la salud es una necesidad para usted tener vida digna, pues usted sin salud, sin trabajo, pues obviamente el trabajo necesario, la vivienda y la educación son temas referentes a la vida digna. Entonces, si esto es un principio que tiene que hacer la ley cuando hablábamos de la jerarquía de la norma, mire que aquí habla de dos palabritas, dignidad humana. Entonces tienen que sacar una norma que reglamente la educación, o sea, para garantizar la educación. En este momento ya hablamos de eso. Dijimos pues que si usted se quedaba sin trabajo y su hijo no tenía cómo, pues usted podía llevarlo a un colegio público y ya no le van a cobrar nada. Salud, ya dijimos también el tema de la salud. La vivienda, por eso el gobierno nacional le impulsa sus programas de vivienda tratando de alivianar un poquito la situación de la vivienda de las personas. Incluso esos recursos van para las personas menos favorecidas. El tema de alimentación, mire que hay un tema de alimentación escolar, los niños también les garantizan eso. Y entonces el Estado empieza a desarrollar esos principios a través de la ley, ¿qué? Generando este tipo de situaciones, porque el Estado en últimas, lo que debe hacer el Estado es servir a la comunidad y sirve a través de todos estos programas que pueden implementar ellos. Ahora, la solidaridad, de este tema de solidaridad ya hablamos, lo tocamos ahorita rato, dijimos que solidaridad. Dijimos que en Colombia el que más tiene más paga. Servicios públicos, si usted es estrato 6 paga un metro cúbico a 40.000, si es estrato 1 lo puede pagar a 10.000, a 4.000, a 6.000, no sé, pero entonces siempre hay una diferencia, el tema de salud, el tema de pensiones, el tema de impuestos, o sea, solidaridad consiste en que el que más tiene, más aporta, más paga para la sociedad. Ese sería el artículo primero, también habla de la prevalencia del interés general sobre el particular. Este es el último pedacito del artículo que dice, y en la vea dice, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran, y la prevalencia del interés general.
¿Qué es la prevalencia del interés general? Resulta y pasa, les voy a dar un ejemplo de esa prevalencia. Usted tiene una casa, una finca, ¿cierto? Digamos vía Cerritos o vía Arben, donde la quiera ubicar. Resulta y pasa que el Estado le dice, amigo, tengo que pasarle una carretera por la mitad de la finca. Incluso la casa que está construida en la mitad de la finca la tenemos que demoler porque le vamos a pasar una casa por ahí, una carretera, y entonces usted le dice al Estado, venga, ¿cómo así que me va a pasar una carretera por la mitad de la finca? ¿Usted cómo me va a partir la finca así? Entonces el Estado le dice, vea, eso es prevalencia del interés general sobre el particular. Su interés particular no puede estar por encima del interés de todos los ciudadanos. Entonces, si yo necesito pasar una finca, una carretera por ahí, pues le voy a comprar la finca. Si usted no me la quiere vender, yo le adelanto un proceso, nombro un perito evaluador, evalúan la finca, me dice, el perito dice cuánto vale la finca y yo le consigno en una cuenta la plática de su finca o el detrimento que sufrió la finca por pasarle la carretera por la mitad. Pero su interés particular no puede primar por el interés general. Eso pasó, por ejemplo, allí cuando construyeron la vía, la de Playa Rica, que había una casa y esa casa estuvo en problema y terminaron casi toda la vía de Playa Rica y esa casa metida ahí en la vía todavía. ¿Por qué? Porque había una oposición frente a la venta de la casa o una oposición frente a lo que estaba ofreciendo el Estado pagar por esa casa. El Estado le ofrece a usted 50 millones, entonces usted dice, no, como el 50. Esa casa vale más, entonces usted entra en conflicto con el Estado, hay un proceso administrativo, eso se demora, pero en últimas, ¿qué va a pasar ahí? A usted le toca venderle al Estado para que el Estado haga la vía. Si necesita pasar un oleoducto, cables de electricidad también suele pasar, entonces le aplican este principio, prevalencia del interés general sobre el particular. Eso está en el artículo primero, esto que vimos hoy. ¿Les parece? Profe, entonces, Sí, digamos, si dime. usted nos pregunta sobre eso, nosotros como en una forma sencilla en el examen, ¿cómo le podríamos responder? Podemos decir todo eso, pues como para copiarlo en el cuaderno. Por ejemplo, yo les di los ejemplos de cada uno, ¿cierto? Entonces yo les voy a preguntar sobre esos ejemplos. Entonces, explíqueme en qué consiste la prevalencia del interés general sobre el particular. Entonces usted me va a explicar, me va a decir, vea, el interés general sobre el particular consiste en qué? En que si el Estado requiere de un bien de una persona por un interés general, o sea, digamos, quiere pasar una vía, un oleoducto, cualquier situación, o unos cables eléctricos, y yo tengo una propiedad y por ahí debe pasar, pues obviamente me van a aplicar el principio de prevalencia del interés general sobre el particular. Eso sería, o sea, es frente a los ejemplos que yo le he dado. ¿Le parece? Ah, sí, profe, ya, gracias. Listo. Entonces, dejemos allí en el artículo voy a llamar a lista Constitución Política. Esta clase la empezamos. ¿Qué día empezamos clase nosotros, porfa? Ah, no, espera un momento, que esta no es. Diez, 20, Creo o sea, que que empezamos el 13. Ay, no sé. Ah, sí, el 13. El 13, ¿cierto que sí? Sí, señor. ¿El 13 o el 12? El 13, hoy estamos a 20, sí. Listo, entonces dice así. Alejandra. Alejandra, ¿qué? Espera un momentico que me está cargando. Alejandra Arias. Vanessa Yo, Alejandra Arias. Listo. presente. Valentina Cárdenas. Valentina. Presente, profe. Juan Camilo Cardona. Presente, profe. Daniela Correa. Presente, profe. Mateo Duque. Mateo Duque. ¿Está o no está? Presente, profe.
Ok. Lady Joana Marín. Presente, profe. Talia o Talía. Talia Presente, profe. Valentina. Omar David. Presente, profe. Natalia Restrepo. Presente, profe. María Alejandra Rojas. Presente. Listo, aquí están todos. Ya sigo con los otros. Es que hay 2 listas, entonces ya. María Valentina. Presente. José Brian. Presente. Brandon. Presente, profe. Juan Felipe Serna. Presente. Listo. ¿Quién faltó? ¿Falta alguien en lista o todos están ya? Listo, bueno, compañeros, muchísimas gracias. Nos vemos dentro de 8 días. No se les olvide subir el taller que tienen pendiente y empiecen a revisar el tema, a repasar lo que estamos viendo, ¿sí? Muchísimas gracias. Damos por terminada entonces la clase de hoy, ¿sí? Gracias a usted, profe. Bueno, hasta luego. Gracias, profe. Bueno, hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Profe, luego.